valientes, ¿cierto? Los que han resistido toda la semana con el calor, aprendiendo, comenzando a generar hábitos de vida positivos que nos lleven a mejorar la vida. Mejorar, y vamos a aumentar un poco más el eslogan, mejorando la vida. Vamos a decir, mejorando mi calidad de vida. ¿Qué les parece? Entonces estamos mejorando mi calidad de vida, porque quiero ser saludable, ¿sí? ¿Y por qué queremos ser saludables? Durante esta semana hemos hablado que ser saludable implica tener calidad de vida. Sabemos que todos vamos a envejecer, vamos a morir, pero que sea con calidad de vida. Eso es lo que estamos tratando. No negar hechos que son evidentes, sino hacer que transitar por esta vida sea de calidad, sea lo mejor posible. Por eso buscamos tener salud. Y como bien hablamos el primer día, dijimos que hay una definición. Hay muchas definiciones sobre salud, pero claro, le preguntamos a los expertos. Y la Organización Mundial de la Salud, en una definición que se emitió en 2001 y que aún es vigente a día de hoy, dice que salud es un estado de completo bienestar. Es bueno analizar cada palabra de las definiciones porque nos ayudan a tener una visión adecuada. Si a lo mejor yo les preguntara, ¿qué es tener salud? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es salud? Sin decirme la definición de la Organización Mundial. Es no estar enfermo. ¿Qué más? Es no estar enfermo. Sí, ¿perdón? Es sentirse bien. Bueno, fíjense, esto mismo que ustedes han hecho de manera rápida es que parte del problema por el cual nosotros a veces no llegamos a ansiar tener una vida saludable, porque no comprendemos lo que la definición de salud incluye. Y pensamos que tener salud es no estar enfermo. Y tener salud es más amplio que eso. Y es lo que hemos hablado durante estos días. Hablamos de que significaba que nuestro organismo funcionara de manera adecuada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro organismo a que funcione de manera adecuada. Por eso comenzamos con hidratarnos bien, beber suficiente agua, establecer hábitos de vida adecuados, positivos, buenos, ¿verdad? Y finalmente hablamos sobre la nutrición. Pero fíjense, el concepto de salud es más amplio que eso. La Organización Mundial de la Salud menciona que salud es ese estado de completo bienestar. Y de una vez nos dice, porque a lo mejor si dice un estado de completo bienestar queda en nuestra imaginación, pero es que nos lo delimita perfectamente. Entonces ese bienestar tiene que ser en el aspecto físico, en el aspecto y en el aspecto social. Quiere decir que algo tan sencillo como el relacionamiento que yo tengo con otras personas puede determinar mi salud. Si yo no tengo relaciones sanas, no tengo salud. Y por eso es que nosotros, como hablaremos ahora, vemos que cuando nosotros no tenemos equilibrio emocional o no nos relacionamos bien con nuestros semejantes, eso afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, tiene que ser un completo bienestar físico, mental y social. ¿Quién va a tener salud así? ¿Verdad? Es como, wow, nos están poniendo el listón como un poco alto, porque si tengo que estar bien físicamente, tengo que estar bien emocional y mentalmente, mis funciones mentales, y encima de eso tengo que relacionarme bien con todos. ¡Wow! Sí se puede, sí se puede. Este estado de bienestar es completamente factible. Y como ya hemos hablado de salud física, hablamos de la formación de hábitos, hoy vamos a hablar sobre salud mental. ¿Qué es tener salud mental? ¿En qué consiste la salud mental? Fíjense, la Organización Mundial de la Salud también emite una definición de lo que es salud mental. Eso nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que yo debo tener para tener un estado de salud adecuado. La salud mental, aquí nos vuelve a hablar de bienestar. ¿Qué significa bienestar? Lo decía Julia, sentirme bien, ¿no? Que esté todo funcionando bien. Ese estado, la salud mental, salud mental, es un estado de bienestar en el cual el individuo, fíjense que nos da como una lista de tareas que nosotros como individuos debemos ser capaces de gestionar. Y nos dice, la salud mental significa que el individuo, pero bueno, si decimos el individuo lo extendemos mucho, vamos a hacer lo propio.
significa que yo, para tener salud mental, debo percibir mis propias habilidades. ¿Qué más debo hacer? Lidiar con las presiones normales de la vida. Presiones normales quiere decir, estoy desesperada, estoy apurada y no consigo parking. Si a mí me desborda una situación como esta, no tengo salud mental, porque eso es una presión normal de la vida. Que me desborde la muerte, que me desborde la pérdida del empleo que me sustenta. Y esas son situaciones de alta presión que evidentemente nos van a desbordar, pero dependiendo de cómo nosotros aprendemos a gestionar las presiones normales de la vida, podemos tener la capacidad de afrontar esos grandes conflictos que suelen rebosar y que vamos a enfrentar tarde o temprano. Entonces, como estamos hablando de un estado de salud mental, nosotros debemos recordar entonces que las presiones normales de la vida, el individuo debe tener la capacidad de lidiar con ellas, de gestionarlas sin que éstas le rebosen, le desborden, por usar un término. ¿Qué más significa tener salud mental? Ser capaz de trabajar de forma productiva y fructífera. Fructífera es la palabra más adecuada. Y fructífera. Que el trabajo que yo haga sea productivo y fructífero. Y además de esto, es capaz de dar una contribución a su comunidad. ¿Quiere decir que para tener salud mental debe haber una estatua nuestra en la plaza central de la ciudad? No hay espacio para todos. Pero hay muchos héroes. A mí me encanta mucho, había una serie en CNN en español que hablaba de héroes cotidianos y ponían las historias de personas que van haciendo contribuciones para cambiar la sociedad. ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser? Yo recuerdo que yo tengo un amigo al que aprecio mucho que él me decía, Mayerly, todos tenemos una misión en la vida. Lo que tenemos es que encontrarla. ¿Cuál es esa misión? Y es diferente porque somos personalidades diferentes, tenemos habilidades diferentes. Entonces se dan cuenta que una de las cosas más importantes es percibir sus propias habilidades. Y como vamos a ver ahora, una buena parte de la salud mental está basada en el hecho de que tengamos una adecuada percepción de nosotros mismos. Generalmente cuando peleamos con el mundo es porque estamos peleados con nosotros mismos. Buenas noches. Buenas noches, adelante. No hay problema. Entonces, este aspecto, fíjense que la definición te va como ampliando tu campo, ¿verdad? Comienza hablando de que el individuo es capaz de percibir sus propias habilidades, es decir, encuentra un equilibrio consigo mismo. ¿Y saben ustedes que esta es la raíz de la mayoría de los problemas de nuestra sociedad? Cuando los individuos no están bien, la sociedad no funciona bien. Y parece un dicho muy repetitivo, pero es cierto que si nosotros logramos equilibrar nuestro mundo interno, así yo sea la única equilibrada en una sociedad, en un pueblo de 400 personas, soy capaz de generar un ambiente positivo. ¿Ustedes recuerdan? Imagínense ahora su grupo de trabajo, su grupo de clases, el ambiente donde se desarrolla. Siempre hay una persona que anda con la sonrisa de par en par. El optimista a morir. El que está lloviendo, tenía que entregar un trabajo y se le cae la tinta encima. No hay problema. Es que esto, bueno, si hay problema, nos vamos a demorar un poquito más, pero yo lo resuelvo. ¿Cierto? ¿Verdad que esas personas así parezca una cosita pequeña, cambian el ambiente? ¿Son capaces de transformar el ambiente? Miren, hay un refrán, una premisa que significa que donde quiera que nosotros estamos, modificamos nuestro ambiente, para bien o para mal. Cuando nosotros llegamos, somos capaces de modificar nuestro entorno, para bien o para mal. Si llegamos con pensamientos positivos, generalmente el entorno se vuelve positivo. No todo. Los psicólogos mencionan que la persona perfecta, la persona monedita de oro, que es perfecta, siempre tiene un 80% de aprobación de su entorno y un 20% que le va a hacer resistencia. Así seas la persona excelente, que haces todo perfecto, que regalas tu comida, te quitas la ropa para darlo, le haces el trabajo, los deberes, a todos, siempre vas a encontrar un 20% de resistencia, ¿no? Pero lo importante es que no sea el entorno el que nos mueva, sino que nosotros seamos capaces de percibir nuestro mundo interno. Y ese diálogo interno, ese diálogo interior que hacemos nosotros y que hacemos frente a las situaciones, modifica nuestra conducta. Es decir, volvemos al ejemplo del parking. Yo estoy muy apurada,
muy apurado porque tengo que entrar a mi trabajo y no consigo un lugar para aparcar. Y entonces no consigo y yo hago mi diálogo interno y digo, esto me pasa porque es que yo soy tan irresponsable que he salido tarde, no preparé esto a tiempo, mira dónde estoy, mira cómo me pasa esto. Entonces yo comienzo a pelearme conmigo misma. ¿Y con quién más voy a pelear? Con el mundo, con el que me consigue. Otra comunicación interna que yo puedo hacer es, ay, qué mala suerte la mía. Mira, ese acaba de entrar en un parque. Si yo hubiese estado, qué mala suerte. Y cuando ella está agachadita así, no se da cuenta que están desocupando a otro. Y viene otro que entra y lo ocupa. Entonces es un diálogo interno autocompasivo. A mí me pasa todo lo malo. Tengo una nube negra, me está lloviendo todo el día. Pero solo a mí, a más nadie, ¿no? Entonces, esos diálogos internos que yo hago conmigo misma, esa capacidad que tengo de reconocer mis propias habilidades, o de despreciarlas, o de ignorarlas, o de desconocerlas, genera mi visión del mundo. Y va a marcar, va a influir sobre mis conductas. Porque si hay algo que debemos recordar es que nuestros pensamientos preceden a nuestras conductas. Todo lo que yo hago viene generado por un pensamiento previo. Entonces, de lo que vayan mis pensamientos, vienen mis conductas. Sabemos que a veces generamos conductas que ya hemos hecho, ya hemos transformado en hábitos. Muy bien. Ya hemos transformado en hábitos y estos hábitos son más automáticos. Pero aún los hábitos que están automatizados por nuestro cerebro pueden ser modificados. Eso lo aprendimos en marketing. Muy bien. Entonces, debemos tener, para tener salud mental, debemos ser capaces de percibir nuestras propias habilidades. Ni creernos Supergirl, Superman, Superboy, ni creernos los más miserables del mundo, sino tener una visión adecuada de nuestras habilidades. Saber aceptar nuestras diferencias, porque nuestras diferencias enriquecen el entorno. Por ejemplo, estamos en un grupo, y en el grupo me encanta decorar. O sea, bueno, o vamos a hacer el ejemplo todavía más aquí. Aquí tenemos que ver para todas las funciones. Quien colocó esa decoración, a mí me encanta. Muy juvenil, muy tipo un fil, el rollo de un fil, con todo, muy juvenil, ¿verdad? Hay alguien que tiene ese talento enriquece al grupo. Hay alguien que, no, esto no lo hago yo perfecto, hay alguien que ya vino, instaló todo esto, me dejó todo, yo solo hago clic, envío la presentación y ellos dejan. Hay una persona encargada de los medios multimedia, ¿sí? Hay otras personas que son los encargados de organizar allá. Todo grupo se enriquece con las diferencias y los primeros que debemos percibir eso somos nosotros. ¿Cuáles son mis diferencias? Mis habilidades. Y esas habilidades que son las que reconocer mis habilidades me permite ser productiva, fructífera y hacer una contribución a mi comunidad, ¿sí? ¿Ven todo lo que significa tener salud mental? Es integral. La salud mental busca que yo esté en armonía conmigo misma y que esté en armonía con los demás. Muy bien. La salud mental también es cierto que, bueno, yo soy yo, nací con un temperamento, ¿no? Pero también tengo una influencia, depende del tipo de personalidad. Hay personas que tienen una personalidad más bien tendiente a... Miren, ustedes vean las bodas, vean una boda. Imagínense ahora varias bodas a las que han ido. ¿Cómo se comporta el novio y la novia? Hay novias que no ven a nadie, van hechas una sonrisa y ríen, no se acuerdan de nada. Hay un pastor que dice que él predica solo 7 minutos porque es que los novios no le prestan atención. O se están viendo entre ellos o están sonriendo. Pero hay otro tipo de novia. Hay la novia que va pendiente si lanzaron bien los petalitos de flor, se está acomodando el vestido porque no tolera que el vestido esté arrugado y que el cabello se mueva. No. Y hay otra que está pendiente que el papá, cada persona, de acuerdo a la personalidad, el mismo momento, muy valioso para todos, el mismo momento social puede tener valor y significado diferente dependiendo de nuestra personalidad. Muy bien. También está el contexto cultural. Evidentemente, el mundo en el que nos desenvolvemos va marcando una forma en que nosotros percibimos el mundo. Tenemos también la dimensión afectiva, y esto es muy importante, sobre todo cuando tratamos con niños. Esta dimensión afectiva, esta base. Hay un libro precioso que se llama Enséñales a amar,
que es escrito por una psicóloga especialista, una educadora y psicopedagoga, que habla de la importancia, me encanta ese capítulo porque habla de la importancia de que los niños durante los 3 primeros años hay algo que no les puede faltar, amor. No les puede faltar amor. Entonces, ella menciona que sí es cierto, los niños necesitan disciplina, necesitan todo, pero dice, los 3 primeros años es donde el niño debe sentir que es amado, que es amado. No significa regalado, que todo se le regala, que todo, no, que es amado, abrazado, demostrándole afectivamente, con palabras, con todo que es amado. Y ella hace una reflexión muy importante, que a mí me encanta, y dice, ¿cómo podemos enseñarle a nuestros niños a amar? ¿Cómo una madre puede enseñarle a un niño a que es amado si ella misma está vacía y no se siente amada? Entonces dicen que una madre, cuando uno va a tener un hijo, lo que pasa es que generalmente lo aprendemos cuando ya los niños están hasta grandes, ¿no? Pero cuando uno va a ser madre, el primer vaso que hay que llenar de amor es el de uno mismo. La madre es la primera que debe llenarse de amor, debe aprender a perdonarse, a sentirse amada, llenar su vaso de amor para poder desbordar ese amor en su hijo. Si no, el niño no lo va a percibir, no puede percibir, yo no puedo dar algo que no tengo. Yo no puedo dar algo que no tengo. Yo puedo decirle a ustedes, tienen que darle amor a la sociedad, pero si yo misma no me siento amada, si yo no siento que me aman las personas que yo amo, o no tengo una visión adecuada de esto, no tengo nada que dar, estoy vacía, puedo intentarlo. Y los psicólogos y los psiquiatras advierten de esto. Si usted intenta obtener salud mental por sus propios medios, como yo tengo que portarme así, yo ahora llego y tengo que dar amor, pero entonces llegas y no te provoca, ¿no? Llegas y tú dices, yo a mi marido, yo lo amo, lo voy a tratar bien, va a haber armonía en la casa. Y cuando llego, otra vez consigo el par de calcetines de mi marido tirado en la esquina donde le dije que no las tirara. Entonces, ese esfuerzo muy humano que yo me programo mentalmente, pero sin tener primero, estar sanada yo, primero por dentro, ser capaz de percibir eso, esos cambios no van a llegar, van a ser unos esfuerzos que frustran más bien. Entonces, lo primero que hablamos cuando hablamos de cambiar hábitos, para esto también funciona. Debe haber un componente teórico, pero también un componente motivacional, ¿sí? Entonces, otro aspecto que ayuda a tener salud mental es un concepto que hoy día es muy conocido, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de sobreponerse ¿a qué? A las adversidades. Y por eso que ustedes ven que los individuos, las personas, dependiendo de qué tan sanos estemos emocionalmente, tenemos la capacidad de sobreponernos a las tragedias. Y una tragedia puede destruir a una persona, hasta el suicidio inclusive, no logran reponerse. Y otras personas pueden ser constructivas. Y esto, si nosotros, las personas resilientes son personas heroicas, son esas personas que son capaces o encuentran, ni siquiera es que nacen con esto, es que lo logran desarrollar incluso a través del sufrimiento. Por eso es que a veces el sufrimiento puede derrumbar a unas personas hacia un lado negativo, pero a otras las hace más fuertes, más luchadoras. Son las personas que tienen esta capacidad de salir a flote a las adversidades. Y esto no siempre es posible. Y por eso hay personas que necesitan más acompañamiento que otras cuando atraviesan una crisis. Y eso nosotros no lo sabemos. No sabemos, yo aquí, pónganse, 3 personas aquí entran en crisis, yo no puedo saber cómo van a reaccionar cada uno, ¿no? Igual los acompaño a los 3, los atendemos igual. Pero a lo mejor una persona es muy resiliente y sale a flote, el otro tarda más, entra en un estado depresivo, necesita más acompañamiento. Y una de las grandes cosas, por eso es que tenemos que aprender a reconocer nuestras habilidades, también aprender a pedir ayuda. Aprender a pedir ayuda cuando sentimos que la situación nos rebasa. Y solemos saberlo. Hay una historia muy trágica y muy triste que ocurrió en España, de una madre que el día que cumplió 40 años fue como si le pasaran un clic. Ella no dejó no recuerda mayor cosa, recuerda que vio el día muy negro, sintió que la vida no valía la pena, y decidió quitarle la vida a sus hijos y ella misma suicidarse. Con el infortunio que solo logró, los niños murieron, pero ella cuando intentó, se lanzó por la ventana y no falleció. Quedó viva y tuvo que lastrar con estas consecuencias, ¿no? Un hogar estable, un hogar bien, pero ella era una persona que ya sufría de depresión.
Y ella después contaba que ella muchas veces se había sentido triste, se había sentido decaída, pero que ella sola salía, ¿no? Ella sentía, bueno, si la vida es negra, es oscura, bueno, me tomaré un descanso, unos días, variaba las cosas y salía a flote. Pero ese día, por alguna razón, cumplir 40, yo sé que cumplir 40 años es una tragedia, no, es broma. Depende de cómo uno la vea, envejecer, es un privilegio envejecer. Llegar a la edad, tener el privilegio de crecer, de hasta las arrugas se agradece, porque todos no pueden llegar a tener arrugas, ¿no? Pero para ella ese momento fue determinante, y ella después contaba y le pidió perdón a su marido, por supuesto, su ex marido ya no pudo superar esto, no la perdonó nunca, claro, porque acabó con su, pero fue fruto de una fuerte depresión, solo que ella no detectó a tiempo para pedir ayuda. Ahora ya está siendo tratada y todo esto, pero ya a costa de la vida de sus hijitos. Y ella fue un estado de esos depresivos en los cuales ella no recuerda lo que hizo, ella solo recuerda que veía el mundo muy negro como para que sus hijos vivieran. Ella hasta sentía que le estaba haciendo un favor a sus hijitos. ¿Ven? Porque las emociones nos pueden engañar. Cuando estamos sometidos y lo de ella era un componente depresivo importante. A veces queremos ser valientes hasta el extremo y a veces hay un momento en que debemos pedir ayuda. Debemos pedir ayuda. Es que no me estoy sintiendo bien, es que siento que esto me está rebasando, ¿no? Bueno, entonces, esta capacidad de resiliencia es construida, depende de la personalidad, pero también es construida con los años. Nosotros debemos enseñarle a nuestros niños que la vida es dura, no mandándolos a trabajar en el sol durante horas arando el ganado, no. Me refiero a que los niños, a veces nosotros nos esforzamos en que no sufran. No, cuidado con esto, cuidado con aquello, y a veces es necesario. Tienen que tener sus choques con sus amiguitos, sus discusiones, siempre nosotros vigilantes, pero todo dentro de un contexto adecuado. El niño debe aprender a lidiar, porque muchos de nuestros niños, y hoy día muchos de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, tienen tolerancia mínima a la frustración. ¡Ay, es que eso me hace daño! Bueno, ¿qué les puedo decir? Que a veces uno los ve y dices, wow, bueno, cada época tiene su momento duro. Los que iban a la guerra, los que sobrevivieron a la guerra civil, los que han reconstruido estos países de Europa después de tantas crisis. Y ahora nos hemos esmerado tanto en que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, que los hemos hecho débiles emocionalmente. Entonces cualquier cosa les rebasa y en realidad estamos haciéndoles daño. Porque son adultos que después no tienen la capacidad de afrontar, porque problemas va a haber. Ya todos sabemos aquí que la vida está llena de problemas. Las vidas más perfectas están llenas de dificultades y debemos tener las herramientas para afrontar, ¿sí? Bueno, entonces les quiero hablar aquí un poco de lo que son las enfermedades mentales. 1 de cada 5 adultos, aquí de cada 5 personas, una va a padecer una enfermedad mental en un periodo de 12 meses. Hablamos de enfermedad mental, hablamos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, y hay otras más profundas, hay otras para las cuales hay un componente genético también, que tienen más predisposición, pero otras alteraciones, enfermedades del estado de ánimo como depresión, ansiedad. Las estadísticas muestran que 1 de cada 5 adultos en un periodo de 12 meses, ¿esto es cuánto? Un año, qué tragedia, de aquí a un año. De cada 5, uno puede pasar por un episodio de esto, ¿ok? Pero no quiere decir que esto les va a rebasar. Podemos tener las herramientas para, incluso, y si no tenemos las herramientas debemos estar preparados para pedir la ayuda que necesitemos, ¿no? Se menciona que 31% de la población mundial sufrirá a lo largo de toda su vida alguna enfermedad mental. Esto es casi el 30% de la población mundial. Es mucho, parece poco, pero es muchísimo. Miren esto, entre el 10 y el 20% de los niños y adolescentes sufren algún tipo de enfermedad mental. 15% de los adultos mayores de 60 años tienen algún problema mental. Los adultos, claro, y tiene otro componente, ¿saben? En nuestras etapas más productivas de la vida estamos muy rodeados de gente, luego van falleciendo nuestros padres, vamos quedando con un sentimiento más aislado. Los hijos hacen su vida y se van, no se quedan pequeñitos, adorables y perfectos como eran, no, crecen, hacen su vida, van. Entonces, y eso es lo normal, es lo que tiene que pasar. Y si nosotros no hacemos las herramientas antes de esto, estas situaciones pueden superarnos y no afrontar bien ese nido vacío, que es lo que tiene que pasar, ¿ok? Y bueno, esto es lo peor todavía. Una persona comete suicidio cada 40 segundos en el mundo. El suicidio es un fracaso para nosotros en lo que respecta
se suicida es porque no encontró las herramientas para superarlo. Bueno, entonces ya sabemos que para tener salud mental, problemas como la depresión, esto, hay factores genéticos, hay factores biológicos y factores que tienen que ver con nuestro entorno. Esta imagen, ¿por qué se las pongo aquí? Porque les quería hablar un poco de las emociones. Este es todo nuestro sistema nervioso central y que vemos aquí que tenemos varias partes, ¿no? Y hablamos de las emociones. Esto que está acá, el sistema límbico, es la estructura anatómica en la parte de nuestro cerebro. Su conocimiento ha ido mejorando en el curso de los años, pero hay una estructura, se llama el sistema límbico. Límbico, el origen de la palabra es límite, porque como que está en el límite de lo que son las funciones corticales superiores, el cerebro, todo lo que es el procesamiento, las ideas, funciones superiores, y abajo de lo que es la función instintiva de supervivencia. Era lo que hablábamos aquí en el tronco encefálico, es donde se genera el latido cardíaco. ¿Se acuerdan? Que hablamos, ustedes no se ponen lato, no, el corazón late por supervivencia. Nosotros no influimos en él, gracias a Dios, ¿no? Afortunadamente, felizmente, él sigue latiendo. ¿Ustedes están pendientes de respirar durante el sueño de la noche? No, eso lo hace también el tallo cerebral. O sea, hay unas funciones en las que no tiene que intervenir el ser humano y tienen que ver con supervivencia, ¿no? Con que lata nuestro corazón, todo el organismo esté funcionando y usted puede dormir y no tiene que preocuparse de nada. Ahora, aquí en el sistema límbico hay unas estructuras que se encargan de las emociones. Y las emociones, afortunadamente nosotros tenemos esta estructura de las emociones, pero también una vez que se generan las emociones en nuestro contacto con nuestro medio, generamos emociones, pero estas en el ser humano tienen que pasar por un área acá a nivel frontal, el área prefrontal, que es la que codifica las emociones. Y por eso es que nosotros sentimos las emociones, las codificamos a nivel prefrontal y eso genera una conducta. Suena perfecto si a nivel prefrontal nosotros estuviéramos capacitados para controlar nuestras emociones, pero no siempre es así. A veces ni dejamos pasar la información por ahí, sino que sacamos la emoción tal cual. Recordemos, se habla de varios tipos de emociones. Hay unas emociones primarias, que son el miedo, ¿cuál más? La alegría, ¿otra? La ira. La tristeza. ¿Qué más? Miedo, alegría, tristeza, una que es muy frecuente. La ira, el enojo, la ira. ¿Y cuál falta? Otra emoción primaria. El asco o la sorpresa, ¿sí? Entonces estas son emociones, hay otras emociones más complejas, pero estas son las más básicas, las primarias, ¿no? Y no las podemos evitar, están allí. Lo que no debería ocurrir es que estas emociones, como si no tuviéramos corteza cerebral, que salgan, que el miedo nos domine, ¿no? Lo que se han demostrado en los estudios de los neuroanatomistas y los psiquiatras ahora estudian mucho esta área, el lóbulo prefrontal, porque esto ayuda a entender enfermedades como la depresión, la esquizofrenia. Se está buscando solucionar hay problemas que tienen que ver, la mayoría de las enfermedades mentales y psiquiátricas tienen que ver con un desajuste de las emociones. Entonces nosotros tenemos la emoción, pero luego pasa a nivel prefrontal. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? A nivel prefrontal es donde se han encontrado la experiencia y la expresión de las emociones. ¿Qué dije? ¿Qué ocurre a nivel de la corteza cerebral acá? ¿Qué ocurre? La experiencia y ¿qué más? Expresión de las emociones. O sea que la forma como expresamos las emociones se producen, pero nosotros las procesamos a nivel de nuestra corteza cerebral, la procesamos y las expresamos. ¿Cómo las expresamos? ¿No? Eso es. Y ahí por eso es que hablábamos de que a veces, por ejemplo, una emoción primaria como el miedo, puede haber el miedo patológico, dañino, que es aquel que nos paraliza, que no nos deja. ¿Cuándo ocurre este miedo? ¿Lo has sentido alguna vez? Cuando sientes que no hay nada, que no, te sientes inútil, que no puedes hacer más nada, ¿no? Sí, hay personas que les pasa esto, hay personas que ante una situación estresante deciden correr y huir o deciden quedarse, y hay personas que incluso fallecen porque no hacen nada, tenían la solución cerca y no la pudieron tomar, el miedo los paralizó. Pero a otras personas, ¿qué hace el miedo? El miedo me indica que
tengo que hacer algo, tengo que solucionar esto. Dimos el ejemplo de que salgo yo aquí y encuentro y viene un perro, un bulldog, un pastor alemán, sin cuerda, se le soltó al dueño y me ve a mí allí. ¿Qué siento yo ahí? ¿Alegría? ¿Ira? No. ¿Qué siento? Lo siguiente, pánico. Entonces yo puedo hacer dos cosas, quedarme allí y el bulldog ya hizo su día, o ¿qué hago yo? ¿Qué les dije yo que ocurría en el organismo? El organismo se prepara para solucionar. Dilata la pupila, comienzo a producir adrenalina, los músculos liberen energía que tenemos que correr. Y lo primero que hace mi mente es tengo que huir y se me abren las pupilas y comienzo a ver cuál es la cerca más bajita para yo poder brincar. ¿Qué le tiro al perro? ¿Qué hago? ¿Por dónde corro? Si me devuelvo, que David no haya cerrado la puerta para poderme devolver y resguardarme. Esa es la reacción que debería haber ante el miedo. Cambiar, solucionar, resolver esto, ya sea para alejarme de él o para resolver. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre a este nivel. Sentimos la emoción, el miedo, pero la conducta, la expresión de la emoción viene procesada a nivel cerebral. O sea, que podemos. Entonces, ¿qué influye? ¿Qué es lo que podemos aprender? Y cuando nosotros, lo que pasa es que estas cosas ocurren en cuestiones de tiempo muy rápidas, microsegundos. Entonces, si nuestro cerebro está más entrenado a responder, ya ha enfrentado otras adversidades y va solucionando problemas, se va acostumbrando a resolverlas. Entonces, por eso yo les quiero hablar también del poder de los pensamientos, porque la forma como nosotros vamos pensando nos ayuda cuando tenemos que enfrentar las emociones, a generar a que esa expresión emocional, la conducta, la parte motora, lo que genera la respuesta a mis emociones, sea la adecuada. Entonces, los pensamientos tienen este poder. La forma como nosotros pensemos, como alimentemos nuestra mente, genera cómo vamos a responder ante determinadas circunstancias y ante las emociones que se generan en nuestro transitar cotidiano por la vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos, qué aspectos, qué 4 aspectos relevantes nosotros debemos saber sobre el pensamiento? Lo primero es que la mejor forma, si usted nota que usted tiene tendencia a pensamientos negativos, a no soy capaz de esto, o a no puedo hacer esto, o por qué a mí me pasa esto, o por qué siempre soy yo todas las mañanas, el destino no me deja conseguir parking, yo ya hoy me paré más temprano y no lo consigo. Los pensamientos negativos deben ser mudados, cambiados por pensamientos positivos. Y esto no es solo terapia motivacional, esto es tan real como que así es como lo lee nuestro cerebro y aprende a procesarlo. Estos son procesos que ocurren a nivel cerebral. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener pensamientos positivos sobre mí misma, pero pensamientos que, como ya mencionamos, deben ser ajustados a la realidad. ¿Okay? Yo pienso muy bien de mí misma, voy a levantar, voy al gimnasio y voy a levantar esa pesa de ¿cuántos kilos? 20 kilos. Yo puedo, vaya que no, que por mucho pensamiento positivo que yo tenga no voy a levantar una pesa de 20 kilos. Tenemos que tener pensamientos realistas. Yo puedo decir, yo puedo ejercitarme para hacer esto. Voy a comenzar con 250 gramos, ¿se puede? ¿Quién es de gimnasia? Medio kilo, ¿cuál es la mancuerna más liviana? Que no lo sé, 500 gramos. Voy a comenzar con 500, voy a ver hasta dónde llego. Conociendo nuestras limitaciones, pero también conociendo nuestras habilidades. Y nosotros debemos generar pensamientos positivos sobre nosotros mismos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Tener pensamientos positivos sobre el pasado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos tener pensamientos positivos del pasado? Si mi pasado es triste, si a mí me pasaron cosas duras en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida, vengo de un mal matrimonio, de un divorcio, vengo de estos problemas, ¿cómo puedo hacer yo para tener pensamientos positivos de mi pasado? Y esto es muy importante, tanto el pasado, el futuro y el hoy, cuando nosotros no los gestionamos bien, nos generan enfermedad. Exceso de pasado es depresión, exceso de futuro es ansiedad, exceso de hoy es estrés. Es eso. Es exceso de pasado, exceso de presente y exceso de futuro. Ahora, ¿qué debo yo hacer con ese pasado doloroso? Bueno, a menos que seamos del selecto grupo que no le ha pasado nada triste en la vida nunca y bueno, no tiene nada que adolecer de su pasado. Pero si pertenecemos a esa gran mayoría que tenemos algo triste en el pasado, ¿qué hacemos con el pasado? ¿Cómo puedo yo tener
pensamientos positivos sobre mi pasado. Quizás ayuda una palabra. El pasado no se puede cambiar, el pasado se acepta. Se acepta. Ya está ahí, ya no lo puedo modificar, construyo a partir de él. Porque si dejamos que el pasado nos siga haciendo daño, usted no tiene ni presente ni tiene futuro. Cuando nuestro pasado no es aceptado como tal y como lo que es, un eslabón de la escalera de crecimiento. Y yo sé que es muy duro, porque para unas personas el problema más grande que han tenido es que no estudiaron la carrera que querían en la universidad, sino otra. Pero otras personas luchan con abusos sexuales en su infancia, abusan con maltratos, y no cualquier maltrato. Hay mujeres que son, y hombres también, maltratados por sus parejas, o por sus hijos. ¿Qué hago yo con ese pasado que tanto me lastima? El pasado lo acepto, ya ocurrió, esto me ha permitido tener esto, y ahora construyo. No se puede olvidar. No, el pasado no se puede olvidar. Parte de las funciones de ese cerebro es tener memoria. Y la memoria es lo que condiciona también nuestras acciones. El pasado no se olvida, pero deja de doler. Llega un momento en que lo recuerdas y ya no duele. Sigue siendo pasado. Entonces, esto no es un proceso que ocurre inmediatamente. O sea, no es que usted ahora está viviendo un momento doloroso y con estas palabras ya lo va a olvidar. No. Recuerden que todo proceso lleva a una sanación. Incluso cuando tenemos pérdidas importantes en la vida, se habla que el proceso de duelo, de lastre, dura alrededor de 6 meses. 6 meses. Usted no le puede decir a una persona que acaba de tener una pérdida significativa, no te preocupes, porque claro que se va a preocupar. Tiene que pasar por toda esa fase de negación, de aceptación y de un nuevo amanecer, como hablamos ayer en relación a los cambios. Entonces, el pasado, queridos amigos, lo mejor es aceptarlo y construir a partir de él. Y reconocer lo que tenemos hoy, en su justa dimensión. Ahora, ¿qué hacemos con el futuro? ¿Qué hacemos con el futuro? A mí, el futuro, se puede proyectar. Porque el futuro es esperanza. Pero yo no tengo esperanza, porque es que me sucede, tengo este problema. O sea, mi problema es, voy a decir un ejemplo tonto, para no decir esto. Mi problema es que mi marido sigue tirando los calcetines en la esquina y no los deja de tirar. ¿Qué futuro tengo yo si esta casa siempre van a estar los calcetines allí en la esquina donde yo no quiero que estén? Estoy dando un ejemplo tonto de otras tragedias que sí viven muchas personas, que tú dices, pero es que esto yo no lo puedo cambiar. Es verdad, yo no puedo cambiar que mi marido no deja calcetines en el cerro de Baclaro, ¿no? Pero, ¿yo qué hago con esos calcetines? ¿Voy a dejar que esos calcetines me amarguen mi vida, mi matrimonio, mi hogar? Yo construyo a partir de eso y busco y debo buscar las soluciones. Voy a hablar con mi marido. Leti dice, no le compro más calcetines a mi marido para que no tenga cómo dejarlos tirar. Va a ver, y yo no le puedo dar soluciones porque cada pareja encontrará la suya, ¿no? O sencillamente yo digo, veo las virtudes que tiene mi marido, ¿no? O mi hijo, digo, bueno, mi hijo es tan encantador, es tan buen hijo, es tan cariñoso, tiene problemas con los calcetines, voy a dejarle. Entonces, como siempre llega y no mira, sino que llega y tira los calcetines, voy a poner la cesta de la ropa sucia ahí, para que cuando tire caigan de una vez en la cesta de la ropa sucia. En fin, la creatividad es vuestra. Y lo que podemos hacer cuando el presente no se ajusta a lo que queremos es tratar de construir el futuro. El futuro tiene la ventaja que como es futuro podemos proyectarlo, modificarlo, y depende de nuestro presente y de la gestión que hacemos de nuestro pasado. Y finalmente necesitamos tener pensamientos positivos en relación al ambiente y a las personas. Y para esto yo les quiero hacer una ilustración. Queridos amigos, coloquémonos las gafas o los lentes de la tolerancia. Tolerancia. Recuerden, tratemos a los demás como nos gustaría a nosotros ser tratados si tuviéramos esta dificultad, ¿verdad? Entonces, para relacionarnos bien con el ambiente y las personas, la palabra clave es la tolerancia. Ser capaz de sentir empatía por las personas que nos rodean. Esa vecina
gruñona, que siempre hay una vecina gruñona, yo no sé por qué, pero parece que en cada edificio, así sean los vecinos perfectos, hay un vecino gruñón, que no le gusta cuando caminas, no le gusta cuando andas, no le gusta cuando ríes, no le gusta cuando lloras, no le gusta nada de lo que hace. Entonces, a veces, ay, este vecino tan gruñón, y que a veces te amargas tanto que decides mudarte del edificio. O, ¿qué podemos hacer con ese vecino? Tratar de entender un poco que quizás tengo que negociar. ¿Será que quizás por amor a esta persona que por algo es gruñón? Nadie es gruñón, nadie nace gruñón, ¿saben? Nadie nace gruñón. O sea, nos hacemos gruñones en el transitar por nuestra vida. ¿Y qué conflicto que ha tenido esta persona que le ha hecho así? Entonces, cuando aprendemos a tener estos óculos de tolerancia, comenzamos a sentir empatía, tenemos la capacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona. Y podemos no justificar, porque hay acciones que no tienen justificación, pero sí tratar de entender y facilitar esto. Entonces, cuando nosotros logramos tener estos pensamientos que sean positivos en estos 4 ámbitos, logramos preparar a nuestra mente, a tener pensamientos positivos sobre nosotros mismos, el pasado y el futuro. Las emociones que vamos enfrentando cotidianamente, en el día a día, se van resolviendo con más facilidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos ayudar a tener salud mental? Fíjense, como tiene que ver con todo, hay hechos que están demostrados. Por ejemplo, establecernos metas y tareas realistas en lo cotidiano. No ponernos metas exageradamente altas que no vamos a cumplir, que nos generan frustración, sino metas y poco a poco. Por ejemplo, ya voy a ser vegetariana, cambio mi dieta mañana porque que la charla aprendí ya todo. Muchas cosas debemos comenzar con metas paulatinas. Hay personas que lo hacen, hay personas que dejan de fumar en un momento y otras que necesitan programas especiales para dejar de fumar, ¿no? Entonces tienen que ser tareas y metas realistas en lo cotidiano. Otra cosa que debemos hacer, aunque como ya hablamos, siempre va a haber un vecino gruñón, lo ideal es que nosotros busquemos codearnos, relacionarnos, rodearnos con personas que nos hagan sentir confortables, que refuercen nuestras partes positivas, con las que podamos sentarnos a tomar una infusión y conversar, ¿sabes? Y conversar y estar en sintonía. El relajamiento y la participación en actividades agradables. Otra cosa que está demostrada que tiene un efecto en nuestra salud mental, cuando usted note que está muy triste o está muy ansioso, está muy angustiado, el ejercicio moderado varias veces por semana mejora el estado anímico. Esto está demostrado científicamente. Cuando usted esté agobiado, camine. No cerca de los rieles del tren. En un parque, en una montaña donde además pueda respirar aire puro. Respirar profundamente aire puro y caminar. Toda esa actividad muscular que ya hablamos, disminuye la tensión arterial, mejora la frecuencia, genera una serie de cambios fisiológicos en nuestro organismo que favorecen la relajación y mejoran los estados de ánimo. Y también una dieta saludable y equilibrada, porque recuerdan que hablamos de inmunonutrientes, también hay nutrientes capaces de fortalecer y mejorar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, otros aspectos importantes que ayudan a mejorar nuestra salud mental es la luz solar. Esto es un estudio que se hizo donde hay una relación entre las capacidades de pensamiento cognitivas en personas con depresión que no reciben suficiente exposición solar. Se profundizan habilidades cognitivas en personas depresivas cuando estas no reciben la exposición solar. Y este desorden afectivo estacional, no emocional, afectivo estacional, que tiene que ver con las personas que viven en países del norte, nórdicos, que hay muy poca, que tienen más tendencia a la depresión. La luz solar activa en nosotros, genera en nosotros unos cambios que mejoran nuestro ánimo, ¿ok? Entonces esto es muy importante. ¿Cómo debemos recibir la luz del sol? En la mañana, Muy bien, Julia, muy bien. Lo ideal, recuerden que en las horas medias del día los rayos inciden directamente sobre la Tierra y son más dañinos, tenemos que cuidarnos del cáncer de piel. Hay pieles que son más vulnerables que otras, ¿sí? Entonces hay que cuidar más, usar adecuado un protector solar, pero lo mejor es el sol de antes de las 10 de la mañana o después, dependiendo de la época, a veces 4 de la tarde, después 5 o 6 de la tarde, ¿ok? La dieta, esto también se ha demostrado que personas que comen muchos alimentos procesados, como postres, y recuerden que hablamos de procesados, los ultraprocesados, que son aquellos que ya cambian, tienen aditivos
químicos y todo esto, aumentan el riesgo de depresión 1.5 veces en relación a las personas que comen alimentos integrales. ¿Se dan cuenta que no dice personas vegetarianas, personas que no comen carne, personas, no, ¿qué dice? Alimentos integrales, alimentos, arroz integral, cereales integrales, este tipo de alimentos. Este tipo de personas que comen muchos alimentos procesados tienen 1.5% más probabilidades de sufrir depresión. ¿Okay? Porque claro, no estamos comiendo una dieta saludable, fresca, sana, que aporte los nutrientes necesarios. Y ya hay estudios que hablan directamente sobre la relación de la nutrición y la depresión. Los ácidos grasos, omega 3, están implicados mucho en esto. ¿Okay? Otra cosa es el ejercicio. Personas que se ejercitan regularmente tienen 25% menos de probabilidad de desarrollar depresión. Estamos reforzando lo mismo, el ejercicio. Así que si usted quiere estar saludable, ¿verdad? Sabemos, pero recuerden, estamos hablando de tus condiciones normales. Obviamente vamos a tener un episodio depresivo si tenemos una pérdida muy importante o una situación muy estresante, pero estamos hablando de presiones normales de la vida. Pero aún cuando son situaciones extremas, separaciones, lutos, mejora mucho la actividad física. Esto está más que demostrado. Y si ustedes están relacionados con alguna persona que tiene un problema, acompáñenlo y digan, mira, te invito a caminar, vamos que esto te va a ayudar. Todos tenemos siempre una persona con quien nos relacionamos que puede tener este tipo de problema. Y ya tenemos la forma de ayudarnos, recomendándole esto, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya les dije que no lo digo yo, ¿verdad? Fíjense, la deshidratación aumenta la tensión y la ansiedad y perjudica el estado del humor y aumenta el riesgo de depresión. Les ofrezco disculpas, pero es que algunas láminas estaban en portugués y haciendo el cambio se mezclan unas letras con otras, que bueno. Entonces, la deshidratación. Y la deshidratación no es más que cuando el cuerpo no ingiere suficiente agua, no está suficientemente hidratado. Fíjense todos los cambios que generan. Entonces, cuando bebemos nuestros 8 vasos de agua al día, no solo los 2 vasos en ayuna que activan el metabolismo y nos ayudan a comenzar, sino la correcta hidratación durante todo el día también favorece nuestras funciones cerebrales y favorece y disminuye el riesgo de depresión, el ingerir agua adecuada. ¿Qué le parece? Todo esto tiene función. Por eso es que la salud es algo integral. Por eso es que no podemos decir que la salud es solo física. La salud tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos finalizar hablando? Es tiempo de compartir. Porque acuérdense que hablamos de que la parte del concepto de salud mental tiene que ver con nuestro relacionamiento con los demás. Hoy aprendí lo bueno que es esto para hacer. No se lo voy a decir a nadie, porque si yo soy la única sana. No es así, ustedes saben que no es así. Más bien, cuando uno descubre algo bueno, quiere que los demás lo sepan también, ¿verdad que sí? Que hoy leí esto, mira, que están, tenemos este libro, leí este libro, qué libro tan bueno. Mira el libro que he conseguido, este libro habla maravilla, lo voy a leer y te lo voy a prestar. Así somos los seres humanos, ¿o no? ¿No les ha pasado? Lo que tenemos que es bueno, lo queremos compartir. Así pasa con esto. Cuando tenemos salud mental, nuestro relacionamiento con los demás es saludable. Entonces, aprendemos a tener pensamientos positivos conmigo mismo, con mi pasado, con mi presente, con mi futuro y en mi relacionamiento con los demás. Cuando todas estas áreas están equilibradas es cuando yo tengo salud mental. Entonces, nuestra calidad de vida no puede mejorar si estas áreas también. No tiene que ver solo con nutrición, con alimentación. Mejorar la vida tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Y cuando yo les hablo de que es tiempo de compartir, y se los comentaba hace unos días y quiero finalizar con esto, el conocimiento es bueno cuando se comparte. Con inteligencia, no impositivamente, no. Mamá, ahora como yo aprendí, mamá, no tienes derecho a deprimirte. Mira que si bebes agua, si haces ejercicio, no, a mí no me piques porque estás deprimido. No, ¿verdad? El conocimiento se comparte con amor, como cuando encuentro un buen libro y me gusta, yo no digo, mira, este libro es bueno, léelo. ¿Qué libro tan bueno? Mira, te va a encantar, los personajes te van a encantar porque te conozco, sé que te va a encantar y lo comparto con otros. Estos conocimientos también probablemente
tengamos familiares o amigos que tengan necesidad. Lo ideal es que con las herramientas que tengamos ahora puedan sernos útiles a nosotros mismos y a los demás. Quiero finalizar contándoles algo. ¿Saben ustedes que yo siempre, hay una paciente que le tengo mucho cariño, pero los primeros encuentros fueron un poco durillos, ¿no? Era una niña que ya tenía 10 años y ella vino un día a mi consulta por otra cosa, pero nosotros, yo soy pediatra y cuando atendemos al niño, pues lo atendemos de manera integral. Puede venir con un acné aquí, pero si detectamos alguna otra cosa, lo atendemos de una vez y le explicamos a los padres. Pues bueno, estamos precisamente en una época de prevención de sobrepeso y obesidad infantil, dando recomendaciones de una dieta sana, todo esto. Era un programa gubernamental incluso, ¿no? Entonces, cuando la niña llegó, yo lo aproveché, le hice su control y le digo, ay, mira lo que he encontrado aquí, le muestro su curva, ¿no? A ella y al papá. Mira, encuentro que ahora tenemos un poquito de sobrepeso, te voy a dar unas informaciones, de recomendaciones, no comer viendo el televisor, hacer ejercicio, caminar, todo. Y la niña se fue todo bien, ¿no? A las 2 semanas me pide cita la misma paciente, pero esta vez no viene la niña, ni viene el papá, viene la mamá. Y la mamá entra muy seria y me dice, doctora, ¿por qué usted tiene que decirle a mi hija que tiene sobrepeso? ¿Usted sabe los problemas que a mí esto me ha traído? La niña ahora no quiere comer esto, no quiere comer. La niña lo que estaba haciendo era lo que yo le había dicho. No coma frente al televisor, la niña se lo tomó más, se lo tomó mejor, quiero decir. Pero la mamá, ahora la niña no quiere hacer esto me genera problemas. No me quedé calladita, ¿no? Hay que acostumbrar a lidiar con estas cosas. Y le digo, bueno mamá, es mi deber, es mi responsabilidad hacerlo. Si tú no lo quieres, pues bueno, ahora me lo estás diciendo, pues ya usted me lo dice, yo lo escribo aquí en la historia clínica, usted no quiere recibir la información, pero es mi deber hacer esto, es mi trabajo. Y ella, bueno, y hablamos un rato, ¿no? Y yo percibí que el problema no era lo que yo había dicho, el problema era su dinámica familiar. Hablamos algunas cosas, después ella se fue y al mes, 2 meses regresó otra vez a hablar conmigo y entonces ya se abrió un poco. Entonces ahora no venía con la niña, venía la mamá sola. Yo soy pediatra, no soy médico de adultos. Entonces ella se sentaba y me decía, doctora, bueno, voy bien con la niña, con esto, pero bueno, tengo que comentarle. Y hasta lloró, mostrándome los problemas que tenía en su dinámica, de lo que hemos hablado a qué les recuerda esto. Ella tenía revuelto su mundo interno. No importaba lo que hiciéramos los demás. Ella no percibió en ese momento que lo que yo hacía era por el bien de su hija. Ella percibió que yo le estaba generando un problema, cambiándole el estilo de vida de su hijo. ¿Se dan cuenta? Y es una buena mamá, no es mala, pero estaba superada por sus emociones. Ahora nos queremos mucho, viene a mi consulta y lo más dulce. Pero en un momento, fíjense cómo cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno, cómo hace que cosas tan sencillas que nos pueden aportar los demás no las recibamos adecuadamente. Algo que era para el bien de su niña, ¿no? Y que era para el bien de todo, pues ella en ese momento lo percibió como un ataque y después lo entendió, pero era su mundo el que estaba revuelto. Ella después más bien pidió ayuda y tuvimos que enviarla tuvimos que enviar a la familia a la unidad de ayuda familiar, porque precisamente tenían problemas en gestionar las emociones, una separación inminente, era un mundo revuelto, pero ella no lo tenía equilibrado, ¿no? Y cuando no tenemos esas herramientas, ella hizo lo mejor que se puede hacer, que es pedir ayuda. Cuando la situación te desborde, tú sientes que no es normal que a mí me pase todo, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que me peleo con todo? Me peleo con el vigilante, me peleo con todo, estoy enfadada con el mundo, algo no está bien. Entonces, cuando detectamos estas situaciones, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda, donde la podamos conseguir. Y si vemos que alguien la necesita, es ofrecer esa ayuda, porque esto puede marcar la diferencia. Y como vimos en las estadísticas, muchos pueden resolverlo, pero muchos terminan en el suicidio, cuando ya la situación te supera y no logras resolver. Entonces, por eso, esa es la importancia de lo que aprendemos, sea útil para nosotros y sea útil para los demás. Me gustaría saber si tenéis alguna pregunta o si quieren compartir alguna experiencia, algo que ustedes sientan que sea aplicable a lo que hemos hablado ahora. ¿No? Bueno, saben que estoy al final disponible.